Bienvenido una vez más. Al límite de lo normal, te aseguro que no podrás evitar los escalofríos. A continuación. Llegó al grado de que en una ocasión, en la madrugada, mi hermano me marca a mi celular. Estaba muerto de miedo. Dice, ¿sabes qué? Dice, acaban de salí al baño, regresé, acababan de barnizar las puertas y no se cerraba bien. Solamente se apretaba. Sí. Dice, entonces, cuando me vuelvo a acostar, dan un puñetazo en la puerta. Dice, yo volteo, me le quedo viendo a la puerta así sin prender la luz. Y vuelven a dar otro puñetazo más fuerte y se abre la puerta de golpe. Ok. Entonces él lo que hace, agarra el teléfono, me marca y se tapa con las cobijas, bien valiente, ¿no? No, pues es que imagínate, bueno, me imagino ese lugar. Ajá. No, le dio mucho miedo y me marcó a esa hora. Entonces yo prendí las luces, bajé y tratábamos de En el capítulo anterior. de duda muchas cosas que yo he aprendido de mi religión, ¿no? Y que del catecismo y todo eso, ¿no? Y hasta la fecha, a pesar de todo, sigo pensando así. Lo que pasa es que jamás he estado de acuerdo con los errores que cometen los sacerdotes. Es un tema delicado, pero no va por ahí la cosa. A lo que voy es a esto, que allá en la casa que tú conoces, cuando recién se fue construida, pues solamente eran 4 pisos y solamente la estábamos habitando mi esposa, yo y en otro departamento mi mamá. Éramos los únicos que habitábamos ese edificio. Ok. Y resulta que se escuchaban, hablando de las psicofonías, se escuchaban muchos sonidos muy extraños. Mira, así como para que tú y los amigos que nos estén escuchando se hagan una idea. Imagínate como que todo lo que abarca tu brazo de madera con las que ponen las cimbras para hacer los techos, los colados. Imagínate que con lo que abarcan tus brazos agarres un tanto de madera y que lo dejes caer así. ¡Pum! O sea, eso se escuchaba en la azotea. Se escuchaba en todos lados. O sea, se escuchaba de tal manera que hasta se cimbraban las paredes. Pero nunca pude ver exactamente de dónde venían los sonidos. Después, posteriormente, llegó allá mi hermano y los sonidos se escuchaban a todas horas del día y de la noche. Todo el tiempo se escuchaban sonidos, golpes. Era algo muy raro y era algo, pues sí, que nos era perturbador, porque en cierta forma sí nos sacaba de onda, ¿no? Entonces, a la hora de dormir, en una ocasión, se escuchaban, ya habíamos apagado las luces, se escuchaban en las escaleras unos golpes, pero tan fuertes que se cimbraba todo y era algo muy inquietante. No sé. Imagínate como si agarraras un marro. Un mazo. Y un mazo y con todo así en las escaleras. ¡Pum! ¡Pum! Pero qué raro. Fuerte. Y por ejemplo ahí, o sea, ¿ahí tenías vecinos? No. Bueno, había vecinos, pero estaban un poquito más retirados. Pero bueno, es que eso que pasaba solo pasaba ahí. Ajá. Sí, y lo que nos dijeron era que pues, el lugar no lo habíamos bendecido. Y ahí pasó de así, cosas así de todo, ¿no? Oímos de todo, hasta gritos de una mujer. Una ocasión, mi esposa me despierta en la madrugada y me dice, le digo, ¿qué pasó? Dice, oye, se oyó que se cimbró las paredes y se oyó el grito de una mujer. Entonces, en el piso de abajo, por la ventana de la calle, me está gritando mi hermano. Okay. Oye, abro la ventana y lo veo. ¿Qué pasó? Dice, ¿están bien? Dice,
porque acabo de escuchar el grito de una mujer. Ah, ok, o sea, no solamente fue tu esposa, o sea, cuando tu hermano también lo cuando escuchó. se oyó esos golpes en la escalera, decía yo, ¿qué onda? Le hablo a mi mamá para ver si está escuchando o no. No, dice, ¿sabes qué? Déjala, porque si está durmiendo nada más la vas a inquietar. Ok, ya dejamos eso. A otro día nos reunimos y todos coincidíamos. Llegó al grado de que en una ocasión, en la madrugada, mi hermano me marca a mi celular. Estaba muerto de miedo. Dice, ¿sabes qué? Dice, salí al baño, regresé, acababan de barnizar las puertas y no se cerraba bien. Solamente se apretaba. Sí. Dice, entonces, cuando me vuelvo a acostar, dan un puñetazo en la puerta. Dice, yo volteo, me le quedo viendo a la puerta así sin prender la luz. Y vuelven a dar otro puñetazo más fuerte y se abre la puerta de golpe. Ok. Entonces él lo que hace, agarra el teléfono, me marca y se tapa con las cobijas, bien valiente, ¿no? No, pues es que imagínate, bueno, me imagino el lugar. Ajá. No, le dio mucho miedo y me marcó a esa hora. Entonces yo prendí las luces, bajé y tratábamos de explicar. O sea, porque eso como que ya iba siendo cada vez más agresivo. Entonces, bueno, llevaron ahí un brujo de Catemaco, limpió la casa. Nos dijo muchas cosas que obviamente él no sabía y que a mi parecer sí acertó. Y lo que nos dijo, ¿saben qué? Dice, aquí tienen un chingo de gente. Dice, no son malos. Dice, pero no los hagan encabronar. Entonces, se fue y no cambió nada, todo siguió igual. Regábamos que agua bendita de San Miguel, poníamos imágenes de la Virgen, de San Miguel, Arcángel, de no sé qué, y no, todo seguía igual, no cambiaba nada. Entonces ya era como un poquito desesperante. Y un pariente mío nos dijo, ¿saben qué? Pues yo conozco al sacerdote que estaba a cargo de aquí de la iglesia. Y por medio de él lo contactamos y se prestó para ir a la casa. Y llegando a la casa, o sea, no le explicamos nada, lo único que le dijimos era que queríamos que bendijera la casa. Únicamente al entrar, mi mamá le dijo, ¿sabe qué? Padre, lo que pasa es que se oyen muchos ruidos extraños. Y el sacerdote solamente se quedó pensando y movió la cabeza, ok. No nos dijo, es por esto, o sea, no nada. Okay. Ni nos preguntó qué ruidos hacen o cómo es, no nada. Solamente se puso la estola alrededor del cuello, abrió la Biblia, empezó a hacer una oración muy bonita y empezó en cada rincón a echar agua bendita. ¿Y sabes qué? Por arte de magia, no sé, esa misma noche se fue todo eso. Lo que yo puedo deducir o las conjeturas que yo puedo sacar es que, pues sí, nunca he estado de acuerdo con los errores de los sacerdotes, nunca voy a estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que sí reciben alguna virtud divina sí, el día que sí es algo que, o sea, que sí puede funcionar. Sí, ¿no? Su bendición tiene alguna virtud divina. Yo creo eso. Sí, claro. Sí, pues así como dices que los sucesos dejaron de suceder, pues tiene y hace sentido, ¿no? O sea, que no es nada más así como hacer algo ahí. Sí. O sea, sí tiene que ver algo de fe. Yo creo que a lo mejor, aunque las personas, no tengan fe, pero como ellos están dedicados a desarrollar su fe,
O sea, sí hay algo que ellos traerán. Sí, y sobre todo por lo que yo te digo, o sea, en realidad yo me considero falto de fe. Claro. O sea, ¿por qué? Por mi forma de pensar, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, en pláticas anteriores, ¿recuerdas que te había dicho que mi mamá perteneció a un grupo de oración? Ok. Entonces ella igual estaba muy, muy apegada a la iglesia y iban a rezar y así todo el asunto. Entonces era como curioso porque como grupo de oración, ellos le iban a hacer oración a los enfermos o a quien se lo solicitara. O sea, había personas que de repente decían, oye, es que escucho ruidos en mi casa, cosas así. Sí. Entonces, yo por ejemplo, de esas situaciones, recuerdo varias que mi mamá tuvo la confianza de comentarme. Y había una que me decía, fíjate que cuando vamos a rezar a ciertos lugares, decía, luego les iban a rezar a las personas. ¿Sabes por qué? Porque ya estaban como en una etapa terminal, o sea que ya no los aceptaban en el hospital y les decían a los familiares, pues ¿saben qué? Mejor llévenselos a su casa y pues convivan con ellos porque esto ya no tiene solución. Sí. Y entonces luego había personas que como que esa transición sí. no la podían concretar y estaban ahí. Entonces luego les hablaban, o sea, que les fueran a rezar, ¿no? Sí. No había algún padre, digamos, disponible. Uh-huh. Y alguien le avisaban y ya como que se organizaban, iban a rezar. Entonces, en estas situaciones digo que yo no viví, pero se me hacen curiosas o interesantes de mencionar. Una decía, hay personas que a lo mejor toda la vida como que no creyeron en nada, pero en ese momento que ya van a trascender, como que vaya uno y les rece, como que les da paz, y entonces hasta ahí llegaron. Dice, y trascienden. Sí. Dice, esa es una. Dice, y la otra, dice, no sé por qué sea. Dice, yo le pregunté a un padre, por qué, si ahorita te voy a explicar. Dice, mira, fíjate que fuimos a una casa donde dicen que pues no pueden dormir, que de repente ven sombras, saben cosas anormales. Entonces sí. Ya era como una familia. Y dice, toda la familia, o sea, a todos les han sucedido cosas extrañas. Uh-huh. El papá no es religioso, o sea, el papá no cree en nada de esto. Entonces él como que está muy... O sea, él es el único que no ha visto nada. Dice, entonces, como los niños ya no pueden dormir y todo, el señor trabajaba creo que de noche, salía en las noches. Okay. Dice, ya nos dijeron, o sea, que fuéramos a rezar un día que no estuviera el señor. Fuimos y estuvimos ahí rezando. Dice, el chiste que cuando nosotros estábamos ahí rezando, a nosotros siempre nos han dado una instrucción, o sea, de que cuando nosotros estemos rezando, nos vamos a concentrar tanto en la oración que nosotros estamos haciendo, que tenemos que cerrar los ojos y tenemos que rezar. Sí. Dice, y escuchemos lo que escuchemos, no tenemos que abrir los ojos. Oh. Dice, porque es muy común, dice que cuando hay como cuestiones de, ¿cómo te diré? Como de brujería, de maldiciones, de cosas así. Sí. Dice, por lo regular cuando vas a rezar, dice, y todos están con los ojos cerrados, vas a escuchar, ya sea que lloran, dice, pero así, dice, puede empezar como un lloriqueo leve, dice, conforme, dice, la oración se va haciendo más intensa, dice, porque los espíritus malignos y van a intentar como interrumpirte, okay. O sea, como distraerte para que tú no sigas con la oración. Dice, pero conforme tú sigas, dice, va a haber manifestaciones más fuertes. O sea, si empezó con un lloriqueo leve, luego vas a escuchar que ya está llorando así, amargamente. Dice, pero tú tienes que continuar. Dice, o puedes escuchar golpes. Dice, puedes escuchar golpes, puedes sentir que te tocan o un empujón. Dice, pero lo que buscan es distraerte para que no continúes tú con la oración. Dice, entonces, dice, pues eso es así como lo extraño. Sí. ¿No? Y yo digo, entonces,
pues sí, la fe tiene algo que ver ahí que sí incomoda a estas entidades que puedan existir. Sí. O que puedan estar, ¿no? Sí, mi abuelo, él, para empezar, era muy acercado a lo que es las actividades de la iglesia. Él era el encargado, hace muchos años, de darle cuerda al reloj de la parroquia. Ah, ok. Él, su oficio, él era platero, él era un artista, o sea, hacía prendas de oro, de plata, todas las coronas de las vírgenes de todas las iglesias de aquí, las hizo él, los cáliz, hay una virgen que se llama la Virgen del Carmen. Él le hizo la corona, el cetro y una rosa que tiene en las manos con pétalos de oro. Él hizo todo eso, era muy bueno. Okay. Pero toda su vida trabajó con metales. Entonces, por lo que sabemos, toda su vida que estuvo trabajando con metales, estuvo respirando mucho metal pesado. Y ya cuando ya su edad estaba muy avanzada, prácticamente esos metales terminaron envenenándolo. Okay. A la hora de morir, él cuentan que su cara y su cuerpo se inflamó, se hinchó bastante, y dicen que mi mamá me cuenta que cuando ya estaba a punto de trascender, ellas estaban afuera en el patio cuando oyeron que él las llamó a mi mamá y a sus hermanas que se vengan, y yo creo que él ya sentía que ya eran sus últimos momentos, y lo único que les dijo fue: quiero que empiecen a rezar un rosario, dice, porque ya empiezo a escuchar cosas extrañas. No especificó qué cosas, pero no sé si psicofonías no sé. o alguna creación del mismo cerebro, no sé. Sí, claro, porque, bueno, igual, o sea, fisiológicamente, o sea, imagínate, ya a lo mejor no estás al 100, entonces, si ya tu cuerpo está decayendo, pues a lo mejor el cerebro sí te haría pasar ciertas... Sí, cuando libera el DMT, ¿no? El dimetiltriptamina, lo libera, claro, para... Sí, es como un... No sé, como droga, ¿no? Sí, claro, exacto. O sea, de hecho, la planta, cuando hacen rituales de ayahuasca, la planta, la raíz de ayahuasca, lo que libera es el dimetiltriptamina, el DMT, que cuando hacen ese ritual se lo toman, y es lo mismo que libera el cerebro a la hora de morir. Entonces, cuando lo ingieren, el cerebro interpreta que estás muriendo. Sí, claro. Y dicen que literalmente es como si murieras, pero, o sea, no te vas. Pero dicen, por muchos que han tenido esa experiencia, que ven lo que hay de aquel lado. Sí, está bien fascinante ese tema. Yo creo que hay que hacer un capítulo. Hay que hacer algo, sí. Hay que hacer un capítulo de eso. Sí. Pero, sí, fíjate, o sea, regresando, yo creo que este capítulo está enfocado en psicofonías, ruidos extraños, ruidos sin explicación. Fíjate que ahorita me viene a la mente igual algo que sucedió en la casa donde viví. Y de hecho también, o sea, ahí como que fue testigo toda la familia. Ok. Haz de cuenta que había un vecino, entonces, en ese entonces recuerdo que solo teníamos así como una habitación muy grande y como que había como camas separadas ahí, pero todos dormíamos ahí como juntos, ¿no? Sí. Entonces, haz de cuenta que de repente en la noche, el vecino, o sea, haz de cuenta que en la noche se escuchaba como arrastraba, como si estuvieran acomodando muebles. Ok. Porque se escuchaba que los arrastraban así y todo. Y luego se escuchaba que martillaban y todo. Y ya después de varias noches, o sea, si era así como de... Pues, ¿qué onda este güey? Pues no va a dejar dormir o qué. ¿Sabes qué? Lo curioso era que a veces empezaba temprano
Duraban aproximadamente unos 30 minutos. O 15, 30 minutos. Y ya, santa paz. Pero había ocasiones que eran las 11 de la noche. O sea, uno ya estaba acostado, durmiendo. Y empezaba. Y entonces haz de cuenta que yo voy y le digo a este cuate, al vecino, porque me llevo muy bien con él, ¿no? Entonces voy y le digo, oye, le digo, no manches, ¿por qué no dejas dormir? O sea, en la noche empiezan a acomodar las cosas ahí y todo. Y haz de cuenta que yo pensé que, o sea, que él era, digamos, la persona que dormía en el cuarto contiguo. Y me dice, no, yo no. Y le digo, no, sí, o sea, bien que se escucha. Y le digo, pero no manches, qué poca madre. O sea, que empiecen a hacer eso en la noche, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué no lo haces en la tarde? Y me dijo, no, pues es que yo nunca he hecho eso. Y ya, yo creo que ni me peló de haber dicho, pues este güey está loco, ¿no? Ya pasó el tiempo. Y haz de cuenta que mi mamá fue y le tocó y le dijo, oye, no, pues es que no pueden seguir haciendo eso porque la verdad es que, pues vaya, o sea, no nos dejan dormir, no nos dejan descansar. Y ya este cuate como que ya le extrañó y le dijo, a ver, o sea, pero ¿dónde lo escuchan? No, pues que aquí así. O sea, ahí era el cuarto que estaba al lado. Y entonces le dijo, no, mire, o sea, venga. Abrieron la puerta del cuarto ese, de la habitación donde se escuchaba todo esto. Y no manches, era un cuarto vacío. Era un cuarto vacío. Y entonces sí fue como así como de, no, pero ¿cómo crees? Si todas las noches hemos estado escuchando esto. Y dice mi mamá, no, ¿sabes qué? Eso es algo malo, vamos a echar agua bendita en esa pared. No, a final de cuentas, ya luego la distribución del hogar cambió. Sí. Y ya no durmió nadie ahí. Pero sí fue raro. O sea, y este cuate decía, es que ¿qué muebles van a mover si no hay nada? Y entonces ese sonido pues era muy extraño, ¿no? Ok. No sé, mira. No sé qué explicación podríamos darle a esto porque bueno, a lo mejor voy a retroceder un poquito para agregar algo. Pero ¿te acuerdas que te dije que el brujo de Catemaco que vino? Ajá, sí. Que dijo que había un chingo de gente, pero que no eran malos, pero que no los hiciéramos encabronar. Bueno, yo decía, ¿a qué se refiere con un chingo de gente? Yo creo que, obviamente, espíritus, ¿no? Después, no sé, necesitaría yo comprobar esto, ¿no? Pero nos dijeron que aquí a los lados hay dos haciendas, ¿no? Okay. La hacienda de San Damián y la hacienda de San Baltasar. Uh-huh. Dicen que en la época de revolucionarios, de la revolución, los revolucionarios se apoderaron de las dos haciendas. Y dicen que llegaron el ejército federal y se plantó en medio, que es justo por donde yo vivo. Ah, ok. Y dicen que los revolucionarios se coordinaban para atacar a la misma hora. Ok. Entonces dicen que ahí se hizo una matazón, o sea, de gente. Yo lo que pienso es que tal vez tiene que ver con lo que estuvo pasando ahí en la casa. No sé, me gustaría, no sé, de alguna manera checar o saber dónde puedo checar o poder checar algo de la historia, ¿no? Oye, fíjate, es que, o sea, lo que hace uno cuando es chamaco, o sea, me cae que luego ahora lo pienso y digo, no manches, sí estaba ya bien tronado. Sí, me cae. Fíjate que tuve un amigo, sí, que hace cuenta que este cuate me dice, oye, dice, ¿no te gustan los trolls? Me dice, ¿no te gustan los trolls? Y yo, ¿qué es eso? Y ya sabes, son muñequitos que son como de pasta, con caras feas, así, sí. Todo el asunto. Entonces, este cuate me dice, me regala uno, o sea, él me lo regaló y tenía un propósito. Te mentiría si recordara cuál. O sea, o sea, nada más sé que, o sea, como que cada muñequito tiene como un objetivo, ¿no? Este cuate me regaló uno y ya no recuerdo cuál era el objetivo. Pero el chiste es que este cuate me dio unas instrucciones muy específicas, ¿no? Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Lo tienes que tener en una caja o en un lugar
donde no le pegue el sol. Dice, te lo voy a dar, dice, y cuando te lo dé, tienes que esperar la primer luna llena. Dice, y cuando llegue la luna llena, lo sacas a la azotea y lo tienes que dejar que como que se llene de energía con la luna llena. Dice, y luego lo tienes que meter antes de que salga el sol. Okay. Y yo dije así como de, dije, no, yo no voy a hacer todas esas cosas, ¿no? O sea, no seguí sus instrucciones, pero me lo llevé. Y haz de cuenta que sí lo metí como en un lugar así que estaba oscuro. Y entonces este cuate me dijo, le tienes que dejar semillas de girasol. Le tienes que dejar algo donde le puedas poner vino. Uh-huh. Y entonces yo siempre fui muy curioso, digamos, en estas situaciones. Entonces yo se lo acepté más que nada por curiosidad, ¿no? Sí. Entonces haz de cuenta que lo que hacía es que agarré un vaso pequeñito que tenía yo por ahí. Le servía yo su licor y con un plumón le marcaba yo dónde estaba. ¿Sale? Pasaba la noche y ya al siguiente día veía si había bajado un poquito. Ya cuando llegaba a bajar, porque sí llegó a bajar, le marcaba yo, hasta dónde estaba. Uh-huh. Sí. Entonces como que llevaba yo, digamos, cierto registro. Le contaba yo cuántas semillas de girasol le había puesto y todo. Entonces haz de cuenta que recuerdo que había una grabadora de esa de reporteros. Okay. Había una en la casa, no sé de quién era. Pero le compraba su casetito y la ponías a grabar. Entonces de cuenta yo la ponía, la puse a grabar ahí donde encerraba yo este individuo. Lo encerraba yo y ponía a grabar esta grabadora. La utilizaba para eso. Y haz de cuenta traía una, ¿cómo te diré? Una funcionalidad curiosa. Porque no grababa nada hasta que escuchara ruido en la noche, empezaba a grabar. Un sensor, sí. Traía un sensor. Entonces, haz de cuenta que yo la dejé ahí toda la noche. Entonces, en algunas ocasiones, o sea, de esas noches que la dejé ahí grabando, llegué a grabar unas cosas curiosas. ¿Cómo me gustaría tener la grabación? Pues ya tiene muchísimo tiempo. Una era que se escuchaba que estaban tocando como un tambor. O sea, tocaban como un tambor y era algo como muy curioso, ¿no? Sí. Porque, o sea, tú le veías digamos, al monito y tenía como un tamborcito. Ah, caray. Sí, y entonces, esa estuvo curiosa, ¿no? Sí. O sea, que como que tocaba un tambor. Y entonces, no, hombre, si era yo bien ocurrente. O sea, haz de cuenta, dije, ahora lo voy a grabar, pero si esta cosa le toma su vino y se come estas cosas, dije, a lo mejor si le pongo un plástico abajo, lo voy a escuchar cuando se mueva. Ajá. Pues le puse, ya sabes, ahí el de las sabritas. Sí. Y lo puse ahí encima. Estuve viendo que no se moviera, que no se jugara el plástico. Y entonces dije, no hay manera de que la grabadora no grabe esto. Y entonces ya lo dejé ahí toda la noche. Varios días. Sí. Diario me levantaba en la mañana y a escuchar. No, pues que nada. Sale. O escuchaba de repente, no sé, que alguien se levantaba y una puerta. Cosas así, ¿no? Sí. O sea, cosas explicables. Sí. Después de varios días de estarlo intentando, sí se llegó a escuchar cómo se empezó a mover el plástico. Así, neta. O sea, si alguien quiere hacer el experimento, adelante, sí. Pero, o sea, de verdad, sí en la grabación se escuchaba, o sea, cómo se empezaba a mover el plástico, sí. Se empezaba como a arrugar. O sea, y fue algo para mí inexplicable también. Sí, claro. O sea, yo dije, ¿qué onda? Esas fueron las únicas 2 evidencias sonoras que pude captar. Y recuerdo que un día ya llego y le digo a mi papá, oye papá, fíjate que esto, así que, no manches, que me mandan pero bien a volar. Sí. Y me dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que deshacer de esta figura porque no es algo bueno. Entonces, haz de cuenta que ya queriendo no, mi papá, pues sí, ya se encargó como de ir a quitarlo, ahí así, todo el asunto. Sí. Cosa curiosa, o sea, te estoy hablando más o menos que
digamos, toda esta travesía ha de haber sido como de unos 2 o 3 meses, algo así. Sí. Entonces, sí le checaba yo lo del vino, a lo mejor se evaporaba, ¿no? El vino. Ok, sí. Y esa era la explicación de que iba bajando. Sí. Te digo que le contaba yo sus semillas, ¿no? Sí. O sea, le dejé así como 5 o 10. Todo el inventario. Un número que yo pudiera, o sea, checar, ¿no? Nunca las moví porque la verdad es que casi nunca lo agarraba. Uh-huh. Nunca las moví. Entonces cuando se quitó pues de cierta manera, digamos, como ese altar. Sí. O sea, se quitan las cosas y se voltean las semillas y las semillas tenían un hoyito en la parte de abajo. Pero no sé si era, o sea, de que ya llevaban como mucho tiempo ahí. Algún animal. Sí. O pues ya estaban así como las, ¿cómo te diré? Los gorgojos. No, algo, digamos, por ejemplo, la cubierta, la semilla ya estaba muy frágil. Ah, ok. Y pues a lo mejor se truena o se troza. Sí. Ya no indagué más, ¿no? Sí. Pero, pues vaya, o sea, yo creo que esas cosas, la verdad es que nunca como que me he querido meter más allá. Pero, pues, según las leyendas, si tú lo procuras así y todo, en las noches, o sea, como que cobra vida, ¿no? Y entonces, es lo que... Sí. Es la oye, creencia. pero hubiera estado bien que hubieras tenido ahorita esos audios, ¿no? Sí, no me atrevería yo ahorita a probarlo, pero pues a lo mejor alguien del auditorio tiene algún troll. Estaría bueno que queden invitados todos, ¿no? Para que compartan algo, ¿no? Por no sé, si llegan a captar algo inexplicable, alguna psicofonía, no sé, aparte de los videos, ¿no? Sí, claro, fíjate que ahorita en TikTok, o sea, sí hemos tenido un poquito más de seguidores, y pues igual les mandamos ahí un saludo. Hubo alguien que ya me contó ahí alguna historia. Ah, ok. Si quieres te la cuento así de manera muy, muy resumida. ¿Y se puede decir el nombre de la persona o? Sí, yo creo que sí. Nada más déjame checar. Sí, mira, te cuento. Y este pequeño relato igual nos los envió nuestra oyente, que es Ivonne Porras. Así se encuentra en TikTok. Y mira, dice: te cuento, mi esposo tiene su casa, yo la mía. En alguna ocasión tuvimos que hacer un almuerzo en casa de mi esposo, y después nos fuimos a mi casa. Entonces íbamos en la carretera. De repente vi salir a un ciclista tras un árbol grande que está como a medio camino de la casa. Entonces mi esposo, que iba manejando, se dio la vuelta en U. Y le dije a mi esposo: cuidado con el ciclista. Pero giro la cabeza para ver al ciclista que habíamos pasado, y me dice, y veo a un hombre que me sonríe. Dice: este hombre, le vi los dientes bien largos y podridos, unos ojos escalofriantes. Jamás he podido olvidar ese rostro. Siempre que pasamos por ese camino, lo recuerdo. Para todo esto, yo le pregunté a mi esposo si vio al ciclista, y él me respondió que no lo vio. Y este relato nos los hacen llegar desde Quetzaltenango, que creo que está en Guatemala. Sí. ¿Qué opinas? ¿Es una aparición? Lo curioso es, por ejemplo, que dice: mi esposo no lo vio. Pero entonces eso como que da una pista o una idea de que a lo mejor ella pudiera tener como alguna sensibilidad extrasensorial, ¿no? O sea, no algo no normal. Fíjate, me acaba de venir a la mente esto. Si tú quieres saber, hay como un ejercicio en casa que tú puedes hacer, o sea, de manera muy sencilla, con una baraja o con una baraja o con cartas que tú mismo puedas dibujar. Sí. Y todo, que prácticamente es, si quieres saber si una persona tiene como percepción extrasensorial,
agarra 6 cartas de la baraja o 9 cartas y pregúntale qué es lo que, o sea, pregúntale a la persona y le dices, adivíname, si esto es palos, copas, espadas, o qué es lo otro, oros. Ajá, dime, a ver, y te contesta. Supongamos son 6 cartas que tú le vas a decir. Uh-huh. Si él adivina 5 de 6 o 4 de 6 en más de 2 o 3 ocasiones, uh-huh, se supone que eso quiere decir que él tendría cierta capacidad, digamos, extrasensorial, como de ver algo más. Sí, sí. Fíjate que eso, en alguna ocasión, lo hice con un amigo. Yo queriéndome burlar de él. Sí, sí. O sea, porque yo así como que estábamos ahí echando relajo. Y le dije, o sea, él platicaba igual que de repente veía cosas, escuchaba cosas así. Y un día yo como que lo quise agarrar de botana. Y le dije, a ver, o sea, si realmente, o sea, dices que puedes ver cosas y todo. Le dije, a ver, vamos a hacer esto. Güey, la sorpresa que me llevé cuando lo hicimos en dos ocasiones, o sea, revolvimos las cartas y ya le dije, a ver, ¿aquí qué ves? O sea, nada más eran 6 cartas, ¿no? Y de las 6 me adivinó 4 la primera vez. Las revolvimos y lo volvimos a intentar y de la segunda vez me adivinó 5. Y yo dije, ay, güey, eso sí no es algo normal. Sí, mira, yo creo que sí hay personas que son un poquito más, ¿qué se puede decir? Sensitivas. O que tienen ciertas habilidades más desarrolladas, ¿no? Unas que otras. Hasta donde yo tengo entendido, creo que todos nacemos con ciertas habilidades, pero no todas las personas lo llegamos a desarrollar. Hay un relato acerca de Jacobo Greenberg, que lo que cuentan es que él estaba puso una escuela para niños ahí en Toluca para desarrollar ciertas habilidades, entre ellas lo de la visión extraocular, ¿no? Sí, sí lo he escuchado eso. Que de hecho creo que ahorita se ha puesto también de moda, ¿no? Que donde pues afirman que cualquier persona puede llegar a desarrollar esas habilidades. Y lo mismo, lo que cuenta ese relato es que los niños que dicen que son un poquito más sensibles y tienen la posibilidad de desarrollar más rápido esas habilidades, cuentan que por medio del método que el doctor Greenberg creó, empezó a desarrollar esas habilidades en los niños a partir, creo que de los 5, 6, 7 años, creo hasta los 11. Los niños que tenía ahí. Y lo que cuentan es que es impresionante, pero bastante impresionante. Y lo que dijeron es que algunos padres ya no quisieron seguir, porque ya no permitieron que sus hijos siguieran en ese método, porque los niños alcanzaban a ver cosas que gente normal no podíamos. Pero sobre todo dicen que empezaron a ver entes, cosas terroríficas, ¿no? Es lo que cuentan. Y yo pienso que sí, ¿no? O sea, a lo mejor hay personas, como tú dices, más sensitivas o que tienen esas habilidades más desarrolladas. No tiene mucho que leí que hasta o sea, cuando somos infantes, me parece que es hasta los 3 o 4 años. Y dicen, hasta los 3 o 4 años, la glándula pineal la tienes como abierta. Sí. Que esto vendría a ser como lo que le llaman el tercer ojo. Sí. Entonces, por eso alegan que los niños pueden ver cosas que nosotros no. Obviamente, cuando ya los niños empiezan a tener contacto principalmente con la tecnología, ya sea la televisión, los celulares y todo esto, esa glándula pineal se va como cerrando. Sí. Y entonces esa percepción la pierdes. Supuestamente todos la tenemos desde pequeños, siempre que nacemos, ¿no? Hijo, esto me lleva a un chorro de pláticas, porque mira, nos hace falta platicar de vidas pasadas, porque los niños luego
recuerdan las vidas pasadas cuando son, o sea, infantes, ¿no? Unos 3 Sí. años. Otra, hablando de lo que dijiste, así como algo de control mental, necesitamos hablar del programa, el MK Ultra, ¿no? Porque hay un chorro de cosas interesantes ahí que decir del MK Oye, Ultra. los viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo. Entonces, pues, o sea, tenemos un chorro de tela de dónde cortar. No sé, igual ahí estaría interesante que el auditorio pues nos diera ahí como Sugerencias. una sugerencia así Sí. de cuál sería el siguiente tema que les gustaría que toquemos. Y igual, o sea, si tienen relatos que nos los hagan llegar. ¿Y tú qué opinas, mi estimado José? No, claro, se aceptan todo tipo de propuestas. Ojalá que podamos también interactuar, ¿no? En ese sentido con el auditorio. Y pues no sé, creo que es el final, ¿no? Claro, sí. No, una vez más digo, agradecer a las personas que nos acompañan. Y si escuchaste ahorita, los gatos ya estaban aquí inquietos. A ver si sale en la grabación. Esa no fue psicofonía, son unos gatos que se están peleando. Sí, pero yo creo que pondría a prueba la sensibilidad de los micrófonos, claro, a ver si salió. Sí. Yo creo que hasta ahí la dejamos y hay muchos temas pendientes ahí que vamos a seguir platicando. Bueno, nada más agradecerte, como siempre, mi estimado José. No, gracias, mi buen producer, y gracias a todos, que Dios los bendiga. Claro, no olviden, estamos en el límite de lo normal. Si te gustan los relatos de terror, no olvides seguirnos y compartir. Hasta la próxima.